como candidato durante este periodo de cara a las elecciones parlamentarias vividas el pasado domingo 25 de mayo. Entonces, ir a la pausa, le preguntaba, bueno, que esbozar un poco más cómo ve el tema de la abstención, porque en un principio, bueno, hace el señalamiento de que este sector de la oposición no debería llamar a la abstención porque en el pasado no ha funcionado, pero también ya luego de los resultados, ya luego de este porcentaje registrado de no participación el día domingo, señala que esto debería ser un mensaje, debería ser una lectura que haga el alto gobierno en nuestro país. Entonces, ¿cómo ve la abstención? ¿Es negativa, es positiva, es un mensaje, es una herramienta o no lo es? Quisiera que definiera un poco más. Fíjate, es un mensaje, Todo lo malo siempre trae algo positivo. Venezuela tiene que entender además que la abstención estructural que existe en el país para estos procesos más o menos está en los números en los que tuvimos. Por supuesto que se incrementó, sin embargo, en las elecciones regionales y elecciones parlamentarias generalmente participa entre un 40, un 45%. Todavía no se ha dicho cuál fue la abstención total, porque es que además tenemos un grave problema. Nuestro padrón electoral no se ha depurado desde hace mucho tiempo. Hay cerca de 6, 7 millones de venezolanos que están fuera del país y que están en el registro electoral, pero efectivamente si no tienen una sede consular donde ejercer el derecho al voto no podrán votar. Entonces esa gente ya está excluida de plano de la elección. Luego de ello está el profundo descontento, la frustración de mucha gente que no cree en el organismo electoral, que no cree en las instituciones políticas, en los partidos políticos, porque eso es otra cosa muy importante porque que no decir. Es nada más, bueno, yo no voy a votar porque me lo dijo un líder opositor. El venezolano tiene criterio propio y tiene motus propio. Bueno, por supuesto. Unos contentos, bueno, votaron, participaron, otros descontentos no participaron, pero no todo funciona en base a, bueno, un líder político me dijo que participara o no participara. Estaríamos subestimando al ciudadano al pensar que pudiera moverse la abstención o la participación solo porque un líder da una indicación. No funcionaría de esta manera. El líder tiene esa condición. Ahora, Venezuela tiene otro grave problema, mi muy querida licenciada, y es que hay poquísimos líderes, hay dirigentes políticos, pero además la carencia de partidos como estructura fuerte es brutal. El único partido de masas que subsiste en Venezuela es el PSV. Es el único que tiene una estructura piramidal muy parecida a los partidos que se llamaban partidos estalinistas, así eran COPEI y Acción Democrática en lo que conocemos como la Cuarta República en la memoria colectiva. Yo no estoy de acuerdo con ese término, pero la gente lo asume así. Eran partidos con una estructura donde disciplinadamente la línea partidista que se manifestaba se cumplía. Y eso es lo que tiene el gobierno. Por eso el gobierno sigue obteniendo los triunfos electorales aun cuando no gocen del favor de la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque tienen organización y tienen disciplina. Entonces y resulta que cada jefe de calle, cada jefe de VC, cumple con su misión. Mientras que la oposición es un grupo de libres pensadores donde, bueno, de manera silvestre, el que se le ocurre ir a votar, vota, el que no se le ocurre, no vota. Entonces, yo recuerdo que cuando el presidente Betancur le gana a Wolfgang Larrazábal en las elecciones, le preguntan, presidente Betancur, ¿por qué usted ganó? Y dijo, bueno, porque Wolfgang tenía el sentimiento de la población, pero yo tenía la organización.
Pero entonces necesitan los partidos tradicionales de alguna forma reestructurarse, refrescarse, reorganizarse, o en dado caso se necesitarían nuevos partidos organizados y estructurados en función de las necesidades actuales. Fíjate, tiene que haber un barajo completo, una renovación de todo. Pero ¿ya? ¿qué pasa en el acontecer político mientras la oposición se reestructura, se reorganiza, bueno, o sí, se refresca o se pone de acuerdo? Porque el acontecer no se detiene. Entonces, ¿qué pasa mientras tanto? Bueno, ¿qué pasa mientras tanto? Que vamos a tener en los próximos 4 años 23 gobernadores del gobierno. ¿Qué pasa mientras se reestructura? Que tendremos una Asamblea Nacional con tan solo hasta ahora 29 diputados. Voy a ponerme mis ojos aquí para no equivocarme. Fíjate, de 20 se subió a 29. La Alianza Democrática obtuvo el mayor número de parlamentarios. Ahí está Bernabé Gutiérrez, Timoteo Zambrano, Alfonso Campos, Luis Eduardo Parra, Luis Augusto Romero, Juan Carlos Alvarado, José Brito y José Gregorio Correa, mi querido homólogo, que es gran amigo mío. Todos son amigos míos. Luego, por Nuevo Tiempo, quedaron Enrique Capriles, Luis Emilio Rondón, a quien saludo porque es mi gran amigo también, Stalin González, Tomás Guanipa, Henry Falcón y Pablo Pérez. Por Fuerza Vecinal, David Uzcategui y Freddy Gutiérrez. Y por el lápiz, mi gran hermano Antonio Ecarri. Yo debo decir que eso me contenta mucho, que tengamos ese número de parlamentarios. Ahora, esa fracción ha tenido que ser mucho, pero mucho más grande. Subió en 9 diputados, pero sigue siendo una minoría. Ahora, vamos a esperar porque pudiera incrementarse. Hay que ver, creo que Cojedes está arrojando un número de parlamentarios importantes por la lista regional y ganaron algunos circuitos. Lo mismo ocurrió en el Zulia con varios circuitos electorales. Pero supongamos que la fracción de la oposición llegue a 35, a 40 parlamentarios. Eso tiene que ver también con la necesidad de acordar una metodología distinta de adjudicación de los diputados por la representación proporcional de las minorías. No, se supone que eso está contemplado dentro de las reformas electorales que están ya en desarrollo, que están en puerto y que podrían ser aplicadas en los próximos comicios. Eso debería ser así, porque ahora viene un nuevo proceso electoral que estoy convencido, después de estos resultados, el gobierno lo va a acelerar, que es la escogencia de los alcaldes y de los concejales. Justamente eso le iba a preguntar, le iba a decir, bueno, a través de esos lentes, ahorita dijo, me voy a poner los ojos, con esos lentes, bueno, ¿qué tan cerca o qué tan lejos se ven las municipales de su experiencia? Bueno, hoy es martes apenas, acabamos de pasar este proceso el domingo, pero bueno, a través de esos lentes, ¿qué tan cercano o qué tan lejano se ven las municipales? Creo que el gobierno, aprovechando las circunstancias de esta paliza que ofrecieron, una paliza que no es con una cantidad brutal de votos, pero sí desde el punto de vista de resultados electorales. Si se repite lo mismo, las mismas circunstancias, y la oposición venezolana presenta en cada uno de los 335 municipios 4, 5, 6 candidatos, y el gobierno va unificado, bueno, ganarán la mayoría de las alcaldías y ganarán la mayoría de las concejalías. Entonces, creo que esta debería ser una lección para la oposición venezolana toda, para que entiendan que deben sentarse a conversar. Hay gente que dice, no, es que yo no me siento con fulano, yo no me siento con mengano, y yo juzgo a es decir, un dedoducto acusador. Doctor Joel, debemos hacer una pausa para llegar a la parte final de la entrevista, pero a la vuelta vamos a estar hablando de eso, porque ese mensaje es reiterativo. Bueno, la oposición tiene que aprender la lección, la oposición tiene que aprender la lección.
pero no la aprenden. pues, se vive cada resultado y el análisis o el balance que hacen los factores opositores es, bueno, tenemos que hablar, tenemos que ponernos de acuerdo, hacen una autoevaluación y la Mea conclusión... culpa permanente. Y la evaluación es, tenemos que aprender la lección, pero ¿cuándo van a aprender la lección? Se preguntan los seguidores de la oposición. Hacemos la pausa, los dejamos con